estimados colegas, gracias por participar de este seminario de prótesis totales, al que también le hemos incluido de manera gratuita, por así decirlo, un tema de oclusión, porque queremos realmente tratar de integrar de forma completa este tema de prótesis totales, no solamente en lo que se refiere al diseño y a la confección de la misma, sino también ya a la entrega por parte de nosotros al paciente, a la entrega de las prótesis y al ajuste oclusal final, tanto al ajuste oclusal tanto previo, durante la fase de tratamiento, como también el ajuste oclusal final que debemos de hacer sobre estas prótesis totales. No se olviden pues que la oclusión es siempre una parte muy importante de todo lo que hacemos, porque a la larga es la que va a hacer o va a permitir que el paciente funcione de forma adecuada. Hoy vamos a arrancar con la primera parte de este seminario, la misma que va a tratar, vamos a tratar un poquito la parte de diagnóstico, algunos conceptos que creo que son bastante importantes que lo manejemos desde el comienzo para poder entender pues a medida que vamos avanzando también en el seminario. No se olviden que tenemos planificadas cuatro reuniones que van a ser siempre pregrabadas y van a ser pues enviadas a ustedes a través de un enlace para que ustedes puedan pues en la comodidad de su casa y en el tiempo que ustedes desean pues ver y volver a ver si fuera necesario cada una de las porciones. Como les dije, pues hoy comenzaremos con las partes básicas iniciales y terminaremos, vamos a hablar un poquito de lo que se refiere a las impresiones preliminares e impresiones secundarias o finales, aunque ese tema lo vamos a tratar ya a más profundidad en la segunda parte del seminario, pero igual hoy día vamos a hacer una pequeña descripción del mismo. Así que vamos avanzando y quiero comenzar este tema, como les digo, de gran importancia, tomando unas palabras sacadas del texto del doctor David Watt, que se llama pues, Diseño de dentaduras completas y que fue publicado por la editora Wright en el año de 1986. El doctor Watt escribió dentro de unas cuantas líneas dentro de su libro y puso o dijo explícitamente que el éxito de las dentaduras está relacionado con la certeza de nuestra adivinanza, la misma que depende de nuestras habilidades, destreza artística y experiencia. Y quiero sacar de este enunciado, quiero sacar la palabra adivinanza, porque puede sonar, puede sonar como una palabra poco profesional, pero yo entiendo al doctor Watt y yo no solamente que lo entiendo, sino que también creo que estoy de acuerdo con él en el sentido de que ustedes van a poder leer varios textos relacionados a prótesis completas o totales y se van a dar cuenta que cada autor tiene ciertos truquitos, ciertos tips que él considera importantes y necesarios y que lo han ayudado a obtener el éxito con esta ciencia. Y esos tips justamente generalmente no son tips que tienen mucha base científica, sino que tienen mucho que ver con la forma como el colega o el odontólogo desarrolló cierta destreza para poder duplicarla luego en el resultado final de su prótesis total. Y eso es a lo que él se refiere con la palabra adivinanza. Yo, de hecho, cuando yo estoy haciendo mis prótesis, y ustedes lo van a ver ahora en el seminario, cuando estamos ubicando los dientes anterosuperiores, justamente el borde incisal, para que haya una adecuada fonética, una adecuada función, una sonrisa también que sea armónica en nuestro paciente, esto de aquí se hace al ojo, o sea, lo colocamos una cera, vamos recordando la cera hasta más o menos ubicar en el lugar donde nosotros, de una manera un poco, diríamos, adivinando dónde deberíamos precisamente colocar ese borde incisal. Y luego esto, pues obviamente lo transferimos al laboratorio, esa información al laboratorio para que finalmente él pues coloque las piezas dentarias en la posición axial que nosotros determinamos en estas pruebas iniciales con cera. Entonces, como le digo, esa es solamente una de las muchas cosas que nosotros en prótesis totales hacemos que no tienen mucho soporte científico, pero que tienen mucho que ver con nuestra experiencia y con la destreza que esta experiencia nos va dando con el tiempo. Y esto se los comento porque para los más jóvenes que nos están siguiendo y que han tenido de repente alguna complicación durante la fabricación de prótesis totales o han tenido pacientes un poco insatisfechos, ustedes se van a dar cuenta que al coger algunos de los tips que vamos a mostrar hoy nosotros y que también puedan ustedes adquirir de otros profesionales que estén dedicados también a la docencia o a la enseñanza, y la unión de todos estos pequeños tips o experiencias, yo les voy a compartir algunas que aprendí y de quien las aprendí también,
ustedes van a darse cuenta que en la medida que van avanzando, van a ir logrando mejores resultados. Y esto va enlazado directamente con la experiencia. Lo importante es que tengamos una buena experiencia, que tengamos una secuencia de pasos lógica que nos permite llegar al final al resultado que todos deseamos. ¿Ok? Otro tema también importante que tenemos que tratar, justamente para ir entendiendo de a poco todo lo que tiene que ver con dentaduras completas o prótesis totales, es el concepto del espacio protésico. Ese espacio justamente que es el que nosotros vamos a rehabilitar. Es el espacio pues, que queda, como su nombre lo indica, entre los maxilares edéntulos, si es un paciente de edéntulo total, o entre el maxilar edéntulo y el maxilar dentado en los pacientes parcialmente edéntulos. Y nosotros hemos logrado obtener tres conceptos del glosario de prostodoncia. Hay mucho, este glosario de prostodoncia un texto que se reúnen varios prostodoncistas a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial, y justamente van dando conceptos a algunos de los términos para que sean de mayor o de más fácil uso y que sea también fácil para nosotros explicarlo. En tal caso, hay tres conceptos que son bastante parecidos los tres, y ustedes lo van a ir a ver, lo van a ver ahora que lo estamos leyendo, son bastante parecidos, pero que al fin quieren exactamente todos decir lo mismo. El primero de ellos diciendo que es la porción de la cavidad oral que es o va a ser ocupada por las dentaduras. También hay también pues es el espacio entre y alrededor de los rebordes residuales que está disponible para las dentaduras. Y finalmente hay un concepto que también dice que es el área ocupada por las dentaduras donde antes estaban localizados los dientes, hueso alveolar y los tejidos duros y blandos que los rodean. Ahora, ¿por qué este concepto es importante? ¿Por qué nosotros tenemos que entender este concepto? Porque el concepto de espacio protésico realmente nos va a permitir a nosotros determinar qué tan complejo o qué tan predecible va a ser el tratamiento final que nosotros le demos a nuestro paciente antes de que arranquemos con cualquier procedimiento protésico real. Que es bueno que nosotros llenemos o conversemos con nuestro paciente para saber qué tanto vamos nosotros a poder llenar sus expectativas. Y esto es una pregunta muy importante. Nosotros también debemos de preguntar al paciente cuáles son sus expectativas. Y si el paciente es un paciente edéntulo que ya ha utilizado prótesis totales por mucho tiempo y está satisfecho con ellas y se siente cómodo con las mismas, sería bueno tratar de reproducirlas antes de que nosotros tratemos de cambiar o modificar, porque nosotros consideramos que debe ser así, alguna cosa en la prótesis y este paciente luego sea un paciente insatisfecho. No se olviden que los pacientes edéntulos totales son pacientes complicados, son pacientes que es difícil a veces satisfacerlos, y es importante que nosotros conversemos con ellos y podamos nosotros de antemano, de entrada, saber cuáles son sus expectativas. En el tema de cómo relacionar las expectativas del paciente con el espacio protésico, es importante que nosotros sepamos que si el espacio protésico es amplio, o sea, hay un gran espacio para colocar las bases de la dentadura y los dientes que van sobre la base de las dentaduras entre ambos maxilares, esto inmediatamente también me debe decir que este paciente ha sufrido de una gran reabsorción o una reabsorción considerable de sus maxilares edentes. Y esto pues al mismo momento me debe también de indicar de que podemos tener problemas con la estabilidad, bueno, de repente no tanto con el soporte, pero sí con la estabilidad y la retención de la prótesis. Esto ocurre con mucha frecuencia en pacientes edéntulos totales, pero con más frecuencia en pacientes en el maxilar inferior de estos pacientes edéntulos totales. Es donde con mayor frecuencia se observa una reducción grande del reborde, pero lo más importante es que como también está la lengua y los músculos del piso los músculos que se encuentran en el piso de la boca, estos músculos también no nos ayudan mucho a mantener la estabilidad y obviamente la retención de esta prótesis total en la boca de nuestros pacientes. Así que en el momento que nosotros estamos viendo que hay un espacio protésico amplio, esto nos debe decir inmediatamente que es posible que tengamos problemas con este tema en particular. Y muchos de estos casos requieren, más que todo, como les decía, en los pacientes con reducciones grandes o importantes a nivel de la mandíbula, van a requerir de la ayuda de la retención y estabilidad por parte de implantes a estas prótesis totales. Pero también es importante saber
que la confección de la prótesis también nos va a direccionar en dónde debemos colocar esos implantes. Así que es importante que nosotros aprendamos a balancear ambas ciencias, tanto la protodoncia total como la implantología, para no solamente colocar implantes y luego encontrarnos que donde los hemos colocado no es el sitio adecuado para colocar la prótesis o donde alinear las piezas dentarias, sino que por el contrario, fabricar la prótesis para luego poder colocar los implantes en base a la zona que estos dientes van a ocupar. Ahora, veamos el ejemplo contrario, el otro extremo. Pacientes que han perdido las piezas dentarias recientemente y que no han tenido una reabsorción de los rebordes alveolares o una reabsorción grande de los rebordes alveolares, lo que va a determinar obviamente que tengan un espacio protésico pequeño o menor en relación al paciente que ha tenido mayor reabsorción. Este paciente también es un problema, porque si bien es cierto va a tener una buena retención y una buena estabilidad de sus prótesis, nosotros como dentistas vamos a tener un poco o un espacio protésico reducido donde colocar nuestras bases y nuestras piezas dentarias. Y eso pues obviamente también complica un poco el tratamiento de estos pacientes. Muchos de ellos nosotros los sometemos a modificaciones de la dimensión vertical, aumentamos la dimensión vertical justamente para poder crear el espacio necesario para colocar las bases y las piezas dentarias, cuando el caso nos permite hacerlo, porque no todos los casos se van a poder solucionar simplemente con aumentar la dimensión vertical, y mucho más si el paciente es un paciente que ha tenido o tiene o sufre de problemas articulares. Un segundo caso también o una segunda opción para estos pacientes, cuando tenemos un espacio protésico reducido o limitado, también podría ser la cirugía preprotésica. Y es por eso también importante que nosotros tengamos dentro de nuestro equipo de trabajo, o por lo menos un colega al que le podamos referir, un cirujano maxilofacial, un cirujano oral que esté acostumbrado y que esté adaptado a manejar este tipo de situaciones, justamente para que a través de la modificación quirúrgica de los rebordes nos cree un espacio edéntulo, un espacio protésico adecuado para nosotros poder rehabilitar al paciente. Hay muchos casos en los que yo he tenido pues que trabajar con un cirujano justamente para modificar este espacio protésico y para poder nosotros entregarle al paciente una prótesis que funcione de manera adecuada. En cualquiera de los dos sentidos, ya sea que tengamos que aumentar estructura o profundizar surcos para tener mayor estabilidad de la prótesis, o lo contrario, tener que reducir la cantidad de hueso de componente óseo de todos estos espacios, de estos rebordes edéntulos, justamente para poder crear el espacio protésico adecuado donde colocar nuestras bases y nuestras piezas dentarias. Un concepto también muy importante que tenemos que aprender a manejar es el concepto que se refiere al abultamiento dental. Este abultamiento dental, término que en inglés se lo conoce como el dental bulge, que justamente se refiere a esta cortina muscular, que se encuentra en la parte, en el tercio inferior, tercio medio inferior del rostro o de la cara. Esta cortina muscular formada pues por los orbiculares de los labios, por el buccinador, por los músculos risorios, por el músculo mentoniano, y tenemos pues también los músculos cigomáticos mayor y menor. Hay algunos músculos que conforman esta cortina facial y que, como ustedes pueden ver en la gráfica del lado izquierdo, van a ver que los dientes y los rebordes alveolares con los dientes en sus posiciones le dan el soporte adecuado a este abultamiento dental. Y esto es lo que genera pues un perfil adecuado en el paciente y una sensación de llenura en la cara del paciente, dada justamente por este soporte de esto que también se le conoce como cortina facial. Ahora, veamos la gráfica del lado derecho, el paciente completamente déntulo, que ha sido déntulo por mucho tiempo y que ha habido una gran reabsorción como consecuencia de la pérdida de las piezas dentarias de sus rebordes alveolares. ¿Qué es lo más importante en estos pacientes? ¿Qué es lo que ellos pierden con mayor notoriedad? Pierden justamente ese soporte en esa cortina facial, en ese tercio medio y tercio inferior, pierden por completo el soporte del abultamiento dental, o pierden el abultamiento dental justamente por falta de soporte. Los músculos que conforman esta zona se vuelven flácidos y por lo tanto el paciente denota una cierta fisonomía de cansancio, se ve un paciente mucho más adulto, mucho mayor. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto pacientes relativamente jóvenes, entre los 25, 30, 40 años, que pierden todas sus piezas dentarias
Y ustedes pueden ver que cuando las prótesis no han sido construidas de forma adecuada, devolviendo este abultamiento dental, devolviendo este soporte para esta cortina facial, para este tercio medio inferior de la cara, ¿qué ocurre? El paciente se lo ve mucho mayor, se acentúan ciertos repliegues nasolabiales, se acentúan ciertas fisonomías en la cara del paciente que la vamos a ver un poquito más adelante y que obviamente determina que el paciente se lo vea mayor, aunque pueda estar utilizando prótesis totales. Esto nos debe indicar a las claras de que las prótesis no fueron confeccionadas con el soporte adecuado. Y también nos tiene que decir a las claras que nosotros estamos en la obligación de devolverle al paciente lo más posible este abultamiento dental a través de la confección de una base que dé el soporte adecuado y de la ubicación de los dientes en una zona tal que permita también dar el soporte ya a la parte de los labios propiamente dicho, ¿no? Más que todo cuando el paciente es edéntulo solamente de un maxilar, generalmente pongamos como ejemplo el maxilar superior, vemos que como consecuencia de la falta de soporte que daban los dientes y los rebordes alveolares, el labio superior es más corto de lo normal y que cuando nosotros rehabilitamos a este paciente y le colocamos una prótesis total con un soporte adecuado, este labio superior recupera su ancho normal. Así que estos son ciertos detalles que lo vamos a ver más adelante en algunas fotos para ser un poco más explícito, pero es importante que ustedes tengan este concepto de abultamiento dental y que lo consideren a la hora de rehabilitar a sus pacientes. Aquí está el ejemplo clásico. Veamos ya ahora sí la misma gráfica de la página de la diapositiva anterior. Vemos la gráfica del lado izquierdo y estamos viendo ahora a una paciente en una foto de perfil. Y podemos ver en la paciente su surco nasolabial que lo estamos ahora marcando con la flecha amarilla. Ustedes pueden ver que ese surco nasolabial que generalmente de forma ideal debería tener un ángulo, debería formar un ángulo de 90 grados. En el caso de esta paciente que solamente ha perdido dientes en el maxilar superior, vemos que este ángulo o este surco nasolabial forma un ángulo menor a 90 grados. Y esto pues, ¿qué es lo que determina en el perfil de ella? Vean cómo el maxilar inferior o el labio inferior está por delante del labio superior. Porque esta paciente no ha perdido los dientes en el maxilar inferior o en la mandíbula. Esos dientes están todavía en la boca de la paciente. Ella no usa prótesis total superior porque ella perdió sus piezas dentarias como consecuencia de una enfermedad periodontal y como consecuencia de problemas periodontales, y la paciente no tuvo los recursos económicos para de forma inmediata hacer que confeccionen su prótesis total superior. Así que ha estado 8 meses, un año aproximadamente sin prótesis total superior, y este es el perfil que ella presentó cuando llegó a la clínica. Ustedes pueden ver ese perfil, esa pequeña depresión que hay en el labio superior que permite que este labio inferior esté por delante del mismo, y lo más importante, ese surco nasolabial, ese ángulo que forma el surco nasolabial, justamente que debería ser aproximadamente de 90 grados, es menor a 90 grados justamente por falta de soporte. También podemos ver ahora con las líneas, estamos marcando justamente el pliegue nasolabial, estos pliegues que nacen a los lados de las alas de la nariz y que se dirigen hacia abajo y hacia afuera y terminan aproximadamente por debajo de las comisuras labiales. Ustedes pueden ver que este pliegue nasolabial en los pacientes edéntulos sin el soporte adecuado o sin ningún soporte, como es el caso de la paciente que estamos viendo en este momento, es un surco bastante profundo, un pliegue bastante profundo, perdón, y un pliegue que denota que es tan profundo que denota que hace falta soporte adecuado. Y esto lo vamos a ver en algunas fotos también. Aquí lo estamos viendo ya cerca de las comisuras labiales, como nos indica la tercera flecha, ese pliegue nasolabial justamente bastante pronunciado y cerca de las comisuras labiales por la falta de un adecuado abultamiento dental como consecuencia de la pérdida de soporte. Aquí estamos viendo lo mismo en una foto ya frontal. Ustedes pueden ver como el tercio inferior de la cara es ligeramente más corto. ¿Por qué? Porque el ángulo o el borde anterior de la mandíbula, el ángulo mandibular, como no hay contacto dentario, está en protrusiva. La mandíbula está ligeramente hacia adelante, lo que hace no solamente que el labio inferior esté ubicado por delante del labio superior, sino que también produce en la paciente un acortamiento de la longitud de su cara. Justamente por esa pseudo clase 3 por falta de las piezas dentarias en el maxilar superior. Ustedes pueden ver también, quiero que noten también lo corto del labio superior. Podemos ver que la paciente tiene cubriendo con su labio inferior, incluso muy por delante de la línea
de la línea húmeda, de la línea entre el labio, entre la parte seca y húmeda de los labios. Lo está cubriendo con su labio inferior. Lo que quiere decir que el labio inferior, perdón, está por delante y por encima del labio superior, lo que hace que este se vea también más corto. Aquí estamos viendo también los pliegues nasolabiales. Miren cómo están profundos a los lados de las alas de la nariz y cómo se van profundizando también ligeramente hacia las comisuras labiales. Nosotros en esta foto le habíamos pedido a la paciente que sonría justamente para que nos muestre, y queríamos ver qué tanto rebordes iba a haber alveolar, para ver más o menos dónde, tener una idea de dónde se iban a ubicar los dientes. Pero esta fue la sonrisa que la paciente nos dio. Es típica. Un paciente que no tiene dientes muy difícilmente le gusta sonreír y mostrar, pues obviamente, que no tiene piezas dentarias. Así que eso pues dificulta un poco el análisis fotográfico de estos pacientes. Estamos viendo aquí en la siguiente foto, seguimos pues hablando del abultamiento dental y ciertas guías, ciertos tips que tenemos que tener para restaurar este abultamiento dental. Uno de ellos también importantísimo, la posición de la columela de la nariz. Generalmente cuando el paciente, ustedes pueden ver que la nariz de ella pareciera que si tuviera el soporte adecuado fuera un poquito más recta entre la línea entre las alas de la nariz y la columela de la nariz. En el caso de ella vemos cómo la columela está por debajo de las alas de la nariz, lo que también nos está determinando en esta paciente en particular, porque hay ciertos pacientes que eso lo tienen de forma natural, que tienen una columela de implantación baja y un arco muy amplio entre la columela de la nariz y el ala de la nariz, o ambas alas de la nariz. Y eso pues obviamente es algo que nosotros no vamos a corregir con una prótesis dental. Pero en esta paciente en particular, nosotros vamos a ver que la distancia entre la columela de la nariz y el ala de la nariz es mínima. Y entonces, a mí me parece en estas fotos preliminares de que si yo logro darle un soporte adecuado a la paciente en el labio superior con una buena base, con unos buenos flancos, o los flancos de grosor adecuado, no solamente voy a poder yo eliminar sí, quitarle lo acentuado de los pliegues nasolabiales, sino que también voy a poder mejorar ese ángulo del surco nasolabial y al mejorarlo llevar esa columela ligeramente hacia arriba para volverlo un poquito más plana. Podemos ver aquí cómo la columela está por debajo del área de la nariz, incluso está un lado más irregular que el otro. Eso pueden ser también cosas que ya pues la fisonomía propia del paciente, pero es bueno que nosotros lo sepamos y que veamos hasta qué punto o hasta qué grado en el momento de estar haciendo las pruebas nosotros realmente podemos mejorar eso de ahí, que es algo que se podría mejorar en pacientes que tienen una gran resorción y que obviamente como consecuencia de la falta de soporte, esta posición de la columela se modifique en ellos. En la foto del lado derecho podemos ver ese ángulo nasolabial cómo está reducido. El ángulo debería ser aproximado de unos 90 grados, pero aquí lo tenemos menos de 90 grados, justamente ¿por qué? Por la falta de soporte y por la falta también de de levantamiento del labio superior como consecuencia de ese soporte. Todo esto de aquí deberíamos poder modificarlo a la hora de colocar nuestras bases y a la hora también de determinar nuestra dimensión vertical, como lo pueden ver en la gráfica, en la gráfica del libro que está en la parte superior de la imagen de la paciente. Ustedes pueden ver ahí claramente que un paciente con piezas dentarias, un paciente que tenga todas sus piezas dentarias y todos sus rebordes alveolares en condiciones normales, va a presentar los primeros 2/3 de la cara, van a representar aproximadamente el 40% de la cara vista de frente, mientras que desde el maxilar superior hasta el borde inferior del mentón, vamos a ver que debería corresponder al 60%, pero cuando las piezas dentarias se pierden y cuando hay reabsorción de los rebordes alveolares, esto puede ser 50-50 o incluso podría ser menor, como en el caso de la paciente que estamos viendo ahora, menor el tercio inferior de la cara, porque la mandíbula al cerrar más rota más también y se ubica por delante del labio superior. Así que esto es súper importante que nosotros lo tengamos presentes, justamente porque estos son los parámetros que nosotros debemos de restaurar para poder devolver al paciente ese abultamiento dental normal que ella presentaba cuando tenía sus piezas dentarias. Y aquí estamos viendo la foto de la paciente antes y después, ya con la prótesis dental insertada, entregada a la paciente, después de haber hecho el ajuste cruzal adecuado, después de haber, obviamente, hubieron muchísimos pasos para llegar a esta foto final, y de eso se trata este seminario, ¿no? De que veamos el paso a paso, pero lo que yo quiero que ustedes vean es cómo manejamos y cómo pudimos nosotros restaurar este abultamiento dental
devolviéndole a la paciente el soporte adecuado, devolviéndole al paciente una sonrisa bastante natural. Nótese que ella pues tiene una sonrisa, una línea de sonrisa alta, vemos el 100% de sus coronas, de las coronas clínicas, por así llamarlas, de los dientes de la dentadura, y vemos también toda la papila interdentaria en esta paciente. Así que esta paciente presenta una línea de sonrisa alta y obviamente necesitábamos poderle devolver no solamente la parte estética, sino también la parte de soporte que permita que la paciente disminuya un poquito ese gesto de cansancio que tiene el rostro cuando no hay un soporte adecuado, cuando no hay un abultamiento dental, y ese hecho también de que los pacientes se vean ligeramente mayores o a veces bastante mayores. Podemos ver una foto ya solamente de la parte que hemos rehabilitado. Como ustedes saben, la paciente tenía sus dientes en el maxilar inferior, era solamente dentro del maxilar superior, y estamos viendo en la foto del lado izquierdo, miren cómo nosotros no solamente hemos logrado devolver, eliminar lo profundo de esos pliegues nasolabiales, pero lo más importante, miren cómo hemos también logrado levantar o hacer que sea mucho más notorio el grosor ideal o adecuado del labio superior. Comparemos la foto del lado izquierdo, el labio, que la longitud del labio, desde el vermilio hasta la línea húmeda, hasta donde se une la parte seca y húmeda del labio, y comparémosla con la foto del lado derecho. Miren la diferencia. Y esto solamente, obviamente, determinado por el soporte adecuado que la prótesis da, y esto ha ayudado también por la ubicación correcta de los dientes en esta base protésica. Así que esto es una prueba de que si nosotros nos fijamos en todos estos detalles a la hora de ir en cada uno de los pasos que tenemos que tomar para confeccionar una prótesis totales, el resultado final siempre será el adecuado. Y es importantísimo que nosotros le tomemos fotos a nuestros pacientes, que nosotros le conversemos al paciente de cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que nosotros queremos mejorar, para que ellos no vean que nosotros simplemente queremos hacer una prótesis total por hacerla. No, queremos hacer una prótesis total que devuelva función, pero también estética, a través del entendimiento de estos principios que se refieren específicamente al abultamiento dental. Aquí estamos viendo otra paciente. Esta paciente que estamos viendo en la diapositiva que sigue, ustedes pueden ver que ella aparentemente pues tenía sus dientes superiores y sus dientes inferiores, pero todos los dientes superiores son una prótesis total, que ella pues no estaba muy conforme con esta prótesis total, justamente porque ustedes pueden ver que en la foto que está de frente, del lado inferior izquierdo de la paciente, del lado derecho de ustedes, van a ver que la paciente tiene como unas pequeñas marcas, hay como unas zonas donde ha habido pues un poquito de zonas irritadas, eran zonas que estaban amoratadas y que poco a poco han ido cambiando de color. Ustedes también lo pueden ver en el lado inferior, justamente por debajo de las comisuras labiales, pueden verlo en la foto del lado derecho, y eso se debe a que la paciente, como no estaba conforme con la prótesis que tenía, se estaba colocando un poquito de Botox, justamente porque ella sentía que los repliegues nasolabiales no estaban muy pronunciados. Yo realmente no lo veía tan pronunciado, pero lo que sí veía es que estéticamente pues no me gustaba lo que estaba viendo con la prótesis total. Ustedes pueden ver que del lado izquierdo de la paciente los dientes están mucho más largos, el canino mucho más largo, topando justamente el labio inferior, mientras que del lado derecho el canino mucho más corto, mucho más distante del labio inferior. O sea, vemos que estas pequeñas cosas, estos pequeños desajustes en la confección o en la parte ya de entender cómo se deben manejar estos casos, crean problemas estéticos que los pacientes de repente comienzan a ver en otros lugares, o se preguntan, porque ellos no saben, se preguntan qué es lo que no se ve bien y comienzan a optar por otros tipos de tratamiento que a la larga realmente no van a solucionar nada. Esta paciente nosotros también la rehabilitamos. No, ahora no creo que vamos a ver la parte final del caso, pero lo vamos a ir siguiendo porque quiero que ustedes vean cómo manejamos este caso y el resultado que logramos al final. ¿Cuánto cambió esta paciente simplemente devolviéndole o fijándonos en cada uno de estos detalles? No se olviden, siempre comencemos los casos, cualquier caso, de cualquier tipo de rehabilitación que vayamos a hacer, mucho más si es una rehabilitación protésica de dentaduras, de tipo de dentaduras, una rehabilitación protésica para pacientes edéntulos totales o parciales. Siempre tratemos de tomar fotos de frente, de fijarnos, de tomarle fotos si es posible sin la dentadura para ver
para comparar cómo están estos repliegues, cómo están el surco nasolabial, cómo están todo, cómo está ese abultamiento dental, esa cortina facial del tercio medio inferior de la cara, cómo, en qué situación están con la prótesis que la paciente tiene, si tiene una, y sin ella, para nosotros poder ver exactamente dónde es que nosotros debemos o podemos mejorar. Pasemos a la siguiente diapositiva y miren, en la siguiente diapositiva una foto mucho más cercana. Miren, ya del lado derecho, la foto del lado izquierdo es la misma foto de rostro completo, pero del lado derecho un poquito más viendo los detalles. Y notemos, miren cómo el canino, miren cómo los centrales son más cortos que los laterales. Los laterales son están algo ligeramente vestibularizados, lo que hace que sean dientes que se noten mucho en la sonrisa. Miren la posición del canino del lado izquierdo. O sea, pequeños detalles. Yo siempre digo, son justamente los pequeños detalles los que hacen las grandes diferencias. Y aquí estamos viendo ese detalle, ese pequeño detalle del canino que hace que la dentadura se pierda por completo, hace que la dentadura sea mucho más notoria del lado izquierdo de la paciente que del lado derecho. También la alineación de las piezas dentarias. Nótese como el triángulo oscuro o negro del lado de la comisura del lado derecho es mucho más amplio. Se ve incluso el corredor, se ven pareciera que hubieran falta de piezas dentarias si lo comparamos con el del lado izquierdo. Y son cosas, son detalles pequeños que deberíamos nosotros fijarnos en los estadios de prueba. Y eso es lo que nosotros queremos ir aprendiendo, ir desarrollando. Esa visualización de estos pequeños detalles justamente para tratar de no cometer estos errores y que al final el paciente termine con el resultado, con una prótesis que nosotros queremos, pero que él también pueda disfrutar. Esta paciente estuvo con esta prótesis un año y era un año que ella venía. Yo cuando vi la historia clínica de ella, tenía viniendo cada 3, cada 4 meses, la veía un dentista, la veía otro dentista, le ajustaban la oclusión y así poco a poco fueron desgastando más los dientes del lado derecho. O sea, un caso que fue manejado de una manera equivocada desde el comienzo, nunca va a terminar bien. Y ustedes pueden ver también en la foto de rostro completo, que es típico también de estos pacientes, cuando de repente las dimensiones no son las adecuadas, más que todo la dimensión vertical. Miren cómo tiene esa queilitis angular, pacientes que están de repente acumulando ahí una pequeña cantidad de saliva, resequedad de la boca, cosas que pueden estar dándose justamente por alguna cosa que no esté bien diseñada en la prótesis, que crean ese tipo de problemas y que al paciente le molesta, el paciente se siente incómodo y no sabe de por qué lo tiene, no sabe de dónde viene. Ella misma me decía que ella tenía una prótesis anterior que lo utilizó por muchos años y que esta prótesis pues no le había causado tantas molestias como esta nueva prótesis que supuestamente ella la hizo con el objetivo de mejorar y que no sentía pues que había realmente mejorado. Pasemos a la siguiente diapositiva y en la siguiente diapositiva vamos ya ahora sí a hablar, ya terminamos con la diapositiva anterior el tema del abultamiento dental y vamos a pasar a las impresiones preliminares, que es el primer paso ya de la parte de rehabilitación protésica de nuestro paciente. Obviamente este primer paso después del diagnóstico. Vamos a ponerlo mejor entonces como un segundo paso. El primer paso, la parte de diagnóstico, la parte de conceptualizar cuál es el espacio protésico que tenemos que rehabilitar, cómo es ese espacio protésico, cómo hemos nosotros también visualizado el abultamiento dental de la paciente, cómo está esa cortina facial, si la paciente tiene una prótesis previa o no la tiene, todo eso, y más que todo conversar con el paciente, preguntarle cuáles son, qué es lo que ella quiere obtener o qué es lo que él quiere obtener como resultado final, cuáles son sus expectativas una vez que nosotros terminamos el tratamiento. Una vez que tenemos toda esa información ya en nuestras manos, entonces el siguiente paso, impresiones preliminares. Y aunque parece un tema relativamente tonto, les comento que este es uno de los puntos donde se cometen muchos errores en esta impresión preliminar. Y no se olviden que de esta impresión preliminar es la que nosotros vamos a utilizar después de vaciarla. Este vaciado es el que nosotros vamos a utilizar para confeccionar nuestra cubeta individual para la impresión secundaria o impresión final. Por lo tanto, la impresión preliminar es tan importante como la impresión secundaria o final. No es que esta impresión preliminar puede quedar más o menos, porque igual vamos a confeccionar una cubeta individual y esa cubeta individual nos va a permitir tomar una impresión final. No, ambas impresiones tienen que ser las adecuadas. Ambas impresiones tienen que ser desarrolladas de una manera idónea, justamente para que nos den los detalles anatómicos que nosotros necesitamos para poder, en este caso, en la impresión preliminar, copiar todos los detalles para poder confeccionar de una manera adecuada una cubeta individual, que no esté ni sobreextendida, pero que tampoco esté subextendida. Ninguna de las dos, que la cubeta esté diseñada de una manera correcta
para poder lograr con ella el objetivo final que nosotros deseamos, una impresión secundaria de alta calidad. ¿Cuál es el material de preferencia para las impresiones preliminares? Obviamente el alginato es ese material que nosotros vamos a utilizar de manera preliminar y ese es el que nosotros utilizamos de manera ideal. Es el más sencillo, el más fácil, es un hidrocoloide irreversible. Una vez que nosotros tomamos esa impresión, obviamente tenemos que también tratar de hacer el vaciado de forma inmediata, que no pasen pues más de 5 a 10 minutos de terminar la impresión, de tomar esa impresión, de que nosotros ya estemos vaciando nuestros modelos para que obviamente la alteración que se produce en este material sean mínimas a la hora de obtener nuestro modelo de trabajo. ¿Qué cubeta vamos a utilizar? Vamos a utilizar las llamadas cubetas de stock. A mí en lo personal me gusta utilizar cubetas de stock rígidas, sin perforaciones, pero como les digo, eso ya depende del gusto de cada uno de ustedes. Pueden utilizar cubetas de stock metálicas rígidas altamente perforadas que nos ayudan obviamente también a la retención del alginato, pero lo más importante es que no solamente seleccionemos el tamaño de la cubeta adecuada, incluso a veces es un poquito mejor seleccionar una cubeta sobreextendida, o sea que se extiende un poquito más de lo normal para poder copiar más detalles que hay en estos maxilares o mandíbulas edéntulas. Pero lo más importante es que la preparación del alginato también sea la adecuada, o sea, con las proporciones polvo líquido también adecuadas como lo determina el fabricante. ¿Qué debe de contener esta impresión preliminar del maxilar superior? Los siguientes puntos. El primero de ellos, el frenillo labial. Y ese frenillo labial es importante porque justamente en esta impresión preliminar y con ella la confección de la cubeta individual, en la que vamos a determinar si ese frenillo labial, como consecuencia de la reabsorción del maxilar, está hoy implantado en una zona muy baja, lo que requeriría de una eliminación quirúrgica del mismo. Y es justamente aquí donde lo estamos determinando. Así que es por eso que nosotros queremos tener este frenillo labial incorporado en esta impresión preliminar, justamente para poder hacer diagnóstico y saber si lo vamos si se lo va a eliminar quirúrgicamente o si está bien que lo mantengamos. Si se lo elimina quirúrgicamente, y eso es lo que hemos determinado en el diagnóstico, lo eliminamos y tenemos que obviamente volver a tomar una impresión preliminar nueva para poder diseñar nuestra cubeta individual con esa nueva zona de extensión en la parte anterior del maxilar. El segundo punto también importantísimo, la presencia del surco labial, o sea, que queda uno a cada lado de los frenillos labiales, los frenillos bucales, que deben ser dos, uno de cada lado. Todos estos frenillos a veces no están tan detallados en nuestros pacientes y es por eso que nosotros, previos a la toma de la impresión, debemos de visualizar cada uno de estos elementos en el maxilar superior para saber qué tanto vamos a nosotros poder realmente copiarlos y reproducirlos en nuestra impresión. Luego viene el surco bucal, que está por detrás de esos frenillos bucales, uno obviamente a cada lado, la escotadura amular, que se encuentra por detrás de donde quedaban pues obviamente los últimos molares, y es realmente una escotadura que nos va a servir también para que haya succión en esa zona y que haya también, nos ayude eso también en la parte de retención. Todas estas zonas son zonas de soporte primario de esta dentadura y que son importantes obviamente tenerlos o reproducirlos en esta impresión preliminar. Y finalmente, en el maxilar superior también copiar, de ser posible, las fobias palatinas que se encuentran generalmente por detrás de la línea vibrátil que se encuentra entre el paladar duro y el paladar blando. Estas fobias palatinas las vamos a copiar, eso quiere decir que debemos de extender justamente también la impresión hacia esa zona para poder nosotros luego determinar el área de sello periférico en la parte posterior de nuestra dentadura del maxilar superior. En el caso de la mandíbula, esto pues no va a cambiar. Ustedes van a ver que también nosotros tenemos que copiar en esa impresión mandibular con mucho detalle muchas de las zonas críticas que van a ser consideradas más adelante también como zonas de soporte primario. Y todo esto aquí en lo que se refiere a zonas de soporte primario y al diseño de las cubetas individuales lo vamos a hablar con un poco más de detalle en nuestra segunda parte del seminario de prótesis totales. Pero aquí tenemos el frenillo labial, los surcos labiales, como lo habíamos indicado antes, a los lados del frenillo labial, el frenillo bucal, uno de cada lado, los surcos bucales por detrás de los frenillos bucales, la depresión maseterina, perdón, aquí estamos hablando del frenillo lingual,
el frenillo lingual, que también es importante, y este frenillo es una técnica o un tip muy sencillo para poderlo copiar adecuadamente en nuestras impresiones mandibulares, es que cuando introduzcamos la cubeta con el material, con el alginato dentro del mismo, le vamos a introducir a la boca de nuestros pacientes, le vamos a pedir a nuestro paciente que saque la lengua, que la mueva hacia la izquierda y hacia la derecha, justamente para poder nosotros también copiar la depresión masseterina, y los surcos sublinguales, pero también el frenillo lingual. Al sacar la lengua, ese frenillo lingual va a cortar, por así decirlo, o va a indentarse dentro de nuestra impresión de alginato. Y eso nosotros también queremos copiarlo porque no queremos extender nuestra prótesis a esa zona. Porque si le extendemos, obviamente el paciente va a estar con ese frenillo constantemente, va a presentar irritaciones y eso nosotros no queremos. La depresión masseterina, que también es una área de soporte primario, que se encuentra pues obviamente en los flancos bucales de estas prótesis, de la zona mandibular. La extensión distal, muy importante, que la prótesis, que la impresión se extienda a nivel o por detrás de los tejidos retromolares en el maxilar inferior, pero también que estos copien, como estamos viendo aquí, también copien la línea retromiloioidea, ¿ok? Y la fosa o la depresión miloioidea también, en ambos lados. Todas estas zonas, como les estoy diciendo, les estoy indicando, zonas de soporte primario y que obviamente cuando estemos configurando las cubetas y la estemos viendo en la impresión, lo vamos a hablar de cada una de ellas con un poquito más de detalle. Finalmente, el surco sublingual, que esto es el surco que va a formar las paredes verticales del maxilar inferior justamente con el piso de la boca. Y como les decía, al hacer que nuestro paciente extienda la lengua y la mueva hacia los lados, vamos a permitir que el alginato se introduzca en esa zona y podamos copiar esa zona justamente para nosotros poder también extender de forma adecuada nuestra prótesis total. También por detrás de estos surcos sublinguales, nosotros queremos tratar de llegar lo más profundo a esta fosa sublingual que también se encuentra a ambos lados, con el objetivo de poder también tener esas extensiones y darle algo de estabilidad primaria a nuestra prótesis mandibular, que como todos sabemos son las prótesis más complicadas de hacer porque por la presencia de la lengua, por toda la musculatura que hay alrededor de la lengua y en el piso de la boca, pues estas prótesis con alguna frecuencia suelen perder un poco la estabilidad, y a veces el paciente, después incluso de haber terminado ambas prótesis, decide finalmente colocarse un par de implantes en el maxilar inferior con el objetivo de ayudar a tener mayor retención y estabilidad de las mismas. Una vez que nosotros hemos obtenido la impresión de alginatos, obviamente vamos a nosotros a vaciar los modelos y vamos a tener un modelo del maxilar superior y un modelo del maxilar inferior. Y esto es lo que vamos justamente a ver con más detalle en nuestro seminario, en la parte 2 de nuestro seminario, justamente el diseño de la cubeta individual, pero más o menos para adelantarles algo, ustedes pueden ver aquí que hemos nosotros ya determinado cuál es nuestra altura de contorno con esa línea azul, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Y en esa línea de altura de contorno, nosotros, como vamos a ver, con eso nosotros vamos a delimitar nuestra zona de soporte primario ubicado en el paladar, en las zonas de la escotadura mular. Obviamente, por delante de las fobias palatinas vamos a determinar esa línea de cierre o de sello periférico posterior, justamente, o post-dan también se lo conoce, justamente para darle algo de succión a la prótesis. Pero lo más importante es que esto aquí nos va a permitir diseñar nuestra cubeta individual de tal manera que vamos a impresionar funcionalmente las zonas que están por fuera de esta línea azul, las que están de la línea azul hacia vestibular en ambas, en el maxilar superior y en el maxilar inferior desde la línea de altura de contorno hacia vestibular y hacia lingual. Y eso lo explicaremos, como les decía yo, con más detalle a la hora de fabricar las cubetas. Y ustedes pueden ver que con la línea roja hemos también delimitado la profundidad de surco, justamente, o el borde periférico, donde nosotros queremos que nuestra prótesis
termine. Hasta ahí va a llegar nuestra cubeta individual porque, o 1 milímetro por debajo de esa línea, porque toda esa zona nosotros vamos a quererla impresionar de forma funcional empleando nuestra Godiva de baja fusión. Y como les digo, de eso no quiero adelantarles mucho porque de eso es lo que vamos a hablar con detalle en el seminario, en la parte 2 del seminario. Pero sí quiero más o menos dejarles la idea de lo que nosotros queremos lograr cuando fabricamos la cubeta y cuando tomamos las impresiones. Vamos a hablar también de las técnicas de tomar impresión y qué materiales se pueden utilizar para la toma de impresión final. ¿Okay? Aquí estamos viendo cómo ya hemos recortado algo de la cera. No vamos a hablar con detalle, aquí estamos ya solamente delimitando, dejando sin cera las áreas de soporte primario. Tenemos una razón que la vamos a detallar con mucha explicación del por qué hacemos este tipo de cubetas en relación a otro tipo de cubetas, de diseño de cubetas que más bien alivian las arrugas palatinas, alivian la papila incisiva, alivian el rafe medio, alivian ciertas zonas antes de fabricar la cubeta porque usan una técnica de impresión diferente. Nosotros utilizamos una técnica de impresión que fue desarrollada por el doctor Grasser y justamente publicado en un libro que él escribió en el año de 1988 y que me parece a mí que es una técnica bastante amigable, bastante sencilla, pero lo más importante, pero muy predecible, y es la que vamos a ver también con mucho detalle en este seminario. Aquí estamos viendo ya la fabricación de la cubeta, estamos colocando nuestra primera lámina de resina. Estas son las que nosotros utilizamos con frecuencia, láminas de resina que se polimerizan en hornos de resina. También se puede utilizar obviamente acrílico en estado de polvo líquido y permitir que el acrílico polimerice o autopolimerice, como todos sabemos, pues por sus propios medios, de forma química. Y luego pues colocamos ya nuestra última capa de resina. Nosotros estamos utilizando resina y confeccionamos el mango, recortamos la cubeta, y esta forma de recortar la cubeta también vamos a explicarla con detalle, a qué altura debe estar recortada la cubeta, cuáles son las zonas que debemos de liberar dentro de esa cubeta, cuáles son los frenillos, cómo se deben de liberar, que es algo relativamente sencillo, pero que debemos de crear el espacio justamente para poderlos copiar de manera funcional en nuestro material de impresión. Eso también lo vamos a ver con detalle en la parte 2 de nuestro seminario. Y pues luego también vamos a hacer el modelado o la impresión final o el modelado de nuestra impresión final con la Godiva de baja fusión. Y les digo esto aquí porque nosotros vamos a hablar de dos técnicas básicamente de toma de impresión. Una de ellas en la que nosotros vamos a hacer el modelado funcional con la Godiva de baja fusión y luego hacemos una impresión de arrastre con una silicona de baja viscosidad, o como a mí me gusta hacer en la mayoría de mis casos, solamente utilizar Godiva de baja fusión para la impresión final. Así que vamos a hablar de dos técnicas. Esta técnica en particular también desarrollada por el doctor Grasser en la Universidad de Rochester y como les digo, para mí una excelente técnica, una técnica que requiere de cierta curva de aprendizaje, como todo lo que hacemos en odontología, que requiere pues de ir paso a paso y poco a poco ir acostumbrándonos a las cosas nuevas que estamos haciendo. Pero una vez que nosotros logramos la logramos manejar adecuadamente, es una excelente técnica, muy fácil de lograr, de bajo costo, porque la Godiva de baja fusión pues realmente tiene un costo bajísimo, pero lo más importante, una impresión tremendamente predecible, una impresión bastante estable y que, como les digo, pues nos permite crear prótesis totales, como van a ver ustedes, bastante predecibles, y nos permite también manejar a nuestro paciente de una manera muy adecuada y ordenada. Así que vamos a hablar de esta técnica en la parte 2 de una manera muy detallada. También esta misma técnica combinada, pues como les decía, pues también hacemos técnicas combinadas con impresiones de arrastre. Nos sirven para hacer, cuando en este paciente que estamos viendo aquí a continuación, una paciente en la que vamos a hacer una prótesis total, pero implanto soportada e implanto retenida. Una prótesis removible, pero retenida y soportada soportada por estos implantes, y también pues dándole una estabilidad adicional a la prótesis, justamente por ese tipo de aditamentos que se están utilizando. Y en esta impresión igual tenemos una cubeta individual que se ha confeccionado. Podemos también, en este caso en particular no era tan importante tener o hacer una impresión al detalle de todas las bridas musculares y de todos los frenillos, porque al final la prótesis va a estar retenida y soportada por los implantes,
pero ustedes pueden ver que en la cubeta individual, para poder nosotros confeccionar la cubeta individual que está del lado derecho, ustedes pueden ver que nosotros sí fabricamos, sí obtuvimos una muy buena impresión funcional de todos los tejidos periféricos, con el objetivo de que sea, pues, de que tengamos que trabajar mucho menos en esa zona a la hora de confeccionar nuestra prótesis final. Así que esta es una técnica simplemente en la que estamos utilizando, una técnica diferente a la anterior, en la que estamos utilizando un material de arrastre justamente para recoger esos implantes y conectarlos a esa cubeta individual que hemos confeccionado. Y aquí está la impresión final. Ustedes pueden ver que hay, ha habido, pues, no ha habido un modelado con Godiva de baja fusión, porque eso se había hecho previamente para confeccionar la propia cubeta individual. Se utilizó una técnica un poco diferente en este paciente en particular por razones obvias, porque era una dentadura implanto retenida, pero pueden ver ustedes como con esa cubeta individual acrilada nosotros pudimos retirar los componentes de impresión y colocar nuestros análogos de los implantes en esos elementos en esos pilares de impresión, para luego nosotros poder vaciar el modelo. Aquí se hizo una impresión de arrastre, se arrastró esto de aquí, se destornilló, se arrastró los pilares de impresión, se conectaron los aditamentos o los análogos de los implantes, y sobre eso se hace el vaciado para confeccionar los modelos. Aquí estamos nosotros ya creando la estructura adecuada para poder vaciar nuestros modelos. Hemos fabricado también nuestros modelos de tejido alrededor de los implantes, encajonamos la impresión y vaciamos el modelo. Como les digo, esta es simplemente una técnica que también vamos a hablar de esta técnica también, porque pacientes edéntulos que se colocan implantes hoy por hoy en nuestras clínicas se los vemos todos los días, y esto es una forma también sencilla y bastante precisa de obtener una impresión en estos pacientes. Como hay otro tanto de técnicas, también hay muchas técnicas para esto aquí, nosotros hablaremos de un par de ellas, pero hay muchas maneras de lograr este mismo objetivo. ¿Ok? Aquí estamos viendo ya la impresión final y el diseño que se hizo sobre este modelo, en esta impresión en particular, con el objetivo de poder, pues, confeccionar la prótesis final. Y como les digo, nosotros vamos a hablar de prótesis totales, no de este tipo específico de prótesis, de estas que tienen que tienen un esqueleto metálico rodeado de acrílico y que tienen obviamente ciertos aditamentos protésicos para poder retenerse sobre esos implantes, pero quiero que tengan una idea clara de que la misma técnica que vamos a aprender para prótesis totales se pueden aplicar o se pueden duplicar en cualquier otro tipo de diseño o de trabajo utilizando implantes en nuestros pacientes. ¿Ok? También, pues, las impresiones mandibulares secundarias, igual, se fabrican las cubetas. Una vez que estas cubetas se fabrican, y eso hablaremos en el seminario 2, miren el reborde edéntulo y pueden ver ustedes que hemos colocado en esta paciente también 2 implantes en la mandíbula. Esto va a ser una prótesis total acrílica sin esqueleto metálico, soportado, retenida sobre esos 2 implantes que todavía no han sido expuestos, porque estamos primero trabajando en la parte protésica para luego nosotros conectarlos directamente en boca. Esto es una de las muchas maneras de hacer esto de aquí. Y podemos ver cómo hemos obtenido una impresión completa del maxilar inferior o de la mandíbula con Godiva de baja fusión. Y también quiero que ustedes denoten en esa Godiva cómo hemos copiado todos los detalles. La línea amiloidea, la fosa macetérica, el surco sublingual, obviamente el reborde alveolar edéntulo bien determinado, el frenillo lingual, el frenillo vestibular, los frenillos bucales, los surcos vestibulares, los surcos, o sea, todo en detalle. Hemos podido copiar exclusivamente utilizando Godiva, sin ningún material de impresión de arrastre. Y eso es justamente lo que queremos aprender en este seminario, las 2 técnicas, para que ustedes determinen o decidan cuál de las 2 es más fácil para ustedes hacer, cuál de las 2 se acopla mejor a sus manos, y pues ustedes puedan decidir también con sus pacientes cuál quieren utilizar. Pero quiero presentárselas para que ustedes la conozcan y para que ustedes puedan, si desean, utilizarla en su clínica. ¿Ok? Una cosa importante que nosotros debemos de saber es que en este estudio publicado por el doctor Drago en el año 2003, él lo que hizo fue una comparación retrospectiva de 2 diferentes técnicas de impresiones definitivas asociadas para dentaduras totales, asociadas justamente con el número
de citas que tenían que ver al paciente después de la inserción para poder modificar la base porque el paciente tenía algún tipo de molestia. Lo más importante, la conclusión de este estudio fue justamente que él no encontró ninguna diferencia significativa entre ambas impresiones. Una utilizando solamente Godiva de baja fusión y otra utilizando un PBS, un polivinilsiloxano, para hacer de pesado, para hacer el modelado de todos los rebordes periféricos y luego una impresión de arrastre con un polivinilsiloxano liviano. Así que empleando polivinilsiloxano en una técnica y empleando Godiva de baja fusión en una segunda técnica, él no encontró que haya una diferencia estadística significativa en cuanto a la técnica de impresiones se refiere. Y lo que yo les quiero decir a ustedes con esto es que independientemente de que ustedes continúen haciendo, o para los que ya tienen algún tiempo haciendo odontología y están ya tomando impresiones para sus dentaduras completas y con alguna técnica en particular y están satisfechos con la técnica y les está yendo bien con esa técnica, entonces no la tienen que modificar. Simplemente ustedes van a aprender una técnica nueva, van a saber que existe una técnica diferente y si desean probarla, la podrían probar, pero no necesariamente la tienen que cambiar. Lo que yo les voy a mostrar no es mejor de lo que ustedes están haciendo. El resultado final debe ser el mismo siempre y cuando sigamos los pasos. Después de la impresión, sigamos los pasos adecuados hasta la entrega final de la prótesis. Y esa es realmente la parte más importante. Así que nosotros con este seminario no queremos cambiar lo que ustedes están haciendo. Simplemente queremos aportar de repente con algunos tips y queremos aportar principalmente con el diseño y la confección de una base que probablemente es diferente a como ustedes lo están haciendo hoy día, lo que se conoce como una base procesada, antes de poder colocar los dientes sobre la misma para poder luego acrilar por segunda vez, una técnica de doble acrilado, que es lo que vamos a ver en la mayoría de los casos que vamos a presentar nosotros en este seminario. Como les digo, solamente algunas pequeñas diferencias a una técnica que ha existido por muchísimos años en lo que se refiere a prótesis total.